Dios, lo más delicado. Así que, de verdad, gracias por los maestros que han entendido que lo más delicado de Dios se debe cultivar y se debe instruir para que esos niños de hoy, que serán los futuros adultos de mañana, sean hombres llenos de entendimiento y del Espíritu Santo para llevar una vida ejemplar en la tierra y que encuentren y caminen en el propósito que Dios tiene para ellos. Esa es la gran responsabilidad que tenemos con nuestros niños y de verdad que estamos sumamente complacidos por el equipo que se está conformando todavía porque seguimos en el ministerio. Amén. Bueno, dile al que está a tu lado, tú eres la respuesta para Dios. Fíjese que hubo un momento en el ministerio de Jesús que Él estaba ministrando a varias personas en una de esas múltiples veces que Él estuvo ministrando, predicándole a la gente, sanándola, liberando endemoniados, le traían a los paralíticos, le traían a los enfermos y Él los sanaba. Semanas antes o quizá meses antes había comenzado su ministerio terrenal y precisamente fue después del bautismo de Juan, ¿verdad? Hemos oído hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de sacerdotes, hijo de una familia sacerdotal descendiente de Aarón y por lo tanto le era lícito el sacerdocio. El sacerdocio que era el regular o común en el tiempo de Israel, ¿verdad? El que estaba instituido. Sin embargo, Juan el Bautista, por un llamado del Espíritu Santo, no se integra al sacerdocio normal, sino que él se va al desierto y vive como un ermitaño casi toda su vida, llevando una vida austera, una vida de búsqueda del Espíritu Santo, porque él tenía un llamado muy especial, que recibe la revelación de parte de Dios de que él es el que va a preparar el camino para Jesús. ¿Sí? Le doy el contexto, ¿verdad? De quién fue Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista en un momento determinado confronta a Herodes, que era el rey de Israel en ese tiempo, y le dice: no te es lícito tener la mujer que tienes porque ella es mujer de tu hermano. Arrepiéntete y apártate. Y como lo hace públicamente, evidentemente que esto desagradó a Herodes y a Herodías, que era la concubina, por así decirlo, ¿no? Entonces ella fragua un plan para que Herodes atrape, capture a Juan el Bautista y lo mate, ¿verdad? Lo cual consigue al final. Pero en el tiempo que Juan el Bautista es capturado y está preso, esperando la ejecución, el ministerio de Jesús empieza a tener relevancia y a tener mucha visibilidad en Israel, porque cada vez eran más los milagros, cada vez eran más los testimonios y los movimientos de multitudes que lo seguían. Entonces, en ese contexto es que vamos a ver en la Escritura, en Lucas 7, del 18 al 28, lo que sucedió entre ese momento donde el ministerio de Jesús está en auge y el ministerio de Juan está a punto de terminar. En el verso 18, Lucas 7:18, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús
para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mira, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención y me identifico, y creo que tú también te vas a poder identificar con Juan en este momento. Juan el Bautista había llevado una vida de años de preparación espiritual. Él se había apartado, como te decía, al desierto, llevaba una vida austera y había recibido de parte del Espíritu Santo directamente que él prepararía el camino del Salvador, del Mesías anunciado en todo el Antiguo Testamento, que él iba a ser el Elías que vendría antes de que Jesús fuera manifestado en la tierra, que el Mesías fuera manifestado en la tierra. Imagínate, años de preparación. Cuando Juan el Bautista está predicando en el Jordán el bautismo de arrepentimiento, llega Jesús un día de muchos que Juan bautizaba, y Juan está bautizando a la gente y haciéndolos que confiesen sus pecados. Pero cuando levanta la vista y ve a Jesús, el Espíritu Santo le dice: Él es el Mesías. Y entonces dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús empieza a entrar en las aguas para bautizarse. Pero como el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, Juan le dice: tú no necesitas bautizarte. Yo soy el que necesito que tú me bautices a mí. Y Jesús le dice: deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y entonces Jesús se pone delante de Juan y Juan le pone la mano en la cabeza y lo sumerge y lo bautiza. Cuando Jesús sale del agua, dice la palabra que el cielo se abrió y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Y dice que descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posó encima de él. Todo eso lo presenció Juan, ¿verdad? Juan mojado y todo, y viendo a Jesús, y oyó la voz que le confirmaba que él era el Mesías. Vio al Espíritu Santo de forma corporal, cosa que nunca más se ha vuelto a ver. Imagínate lo que vio Juan. Pero cuando Juan está en la cárcel, cuando Juan está en una crisis, empieza a dudar. ¿Y sabes qué es lo que a veces nos sucede a nosotros? A veces nosotros tenemos muy buena doctrina, hemos tenido una buena enseñanza, los que ya hemos caminado un poco en la palabra, y los que apenas van caminando, caminarán en una doctrina, en una enseñanza. Pero ¿sabes una cosa? Cuando viene una crisis, la doctrina se te hace pedazos. Cuando viene una crisis, lo que has aprendido empiezas a dudar. Cuando viene una crisis, la enseñanza que has recibido, sientes que no ha sido suficiente y que no estás firme. Imagínate Juan, un hombre que se preparó por años para un llamado y un ministerio, que presenció algo glorioso en el momento que está en una crisis, porque él estaba en una crisis a punto de ser ejecutado. Y llama a sus discípulos y dice: pregúntenle a Jesús si él es el que iba a venir, si él es el Mesías, siendo que él lo había declarado, siendo que dijo: él es el Cordero. Pero donde yo te quiero llevar es que cuando nosotros somos sometidos a un estrés por alguna situación de enfermedad,
de economía, una situación familiar, por un divorcio, por una muerte de un familiar, por la amenaza de una muerte sobre tu vida, no es raro que empieces a dudar. Si Jesús es la solución para tu vida y es la solución para tu problema. De hecho, hay personas que cuando están en una crisis, en lugar de cerciorarse si Jesús es la razón o es la solución para su problema, se alejan de Jesús, se van de Jesús y empiezan a buscar soluciones en el mundo para lo que están viviendo. Juan no podía buscar otra solución. Él manda a sus discípulos y les dice: pregúntenle si Él es el bueno, ¿verdad? Si Él es el que estamos esperando. ¿Y qué hizo Jesús? Vamos a ver qué es lo que hace Jesús en esta ocasión. Permítame tantito. Dice la palabra en el verso 21, dale al verso que sigue. Y dice la palabra: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Fíjate, ante la pregunta y la duda de Juan, Jesús no le respondió de manera inmediata a los discípulos de Juan cuando llegaron con él. Oye, Juan nos mandó para preguntarte si eres tú el Mesías que estamos esperando o tendremos que seguir esperando. Y en lugar de que Jesús se pusiera a darle una respuesta teológica a los discípulos de Juan para confirmar que él era el Mesías y decirles: yo soy de la tribu de David, yo desciendo de la tribu de Judá y soy descendiente de la línea de David, nací en Belén como está profetizado, me quisieron matar y me llevaron a Egipto como dice la palabra que me iban a llevar, regresé a Nazaret como está escrito que dice: reposa sobre mí el Espíritu Santo. No se puso a dar razones teológicas para confirmar que él era el Mesías. Jesús los escuchó, pero dice: tengo algo que hacer, y se puso a orar por los enfermos, se puso a limpiar a los leprosos que estaban ahí, a liberar a los endemoniados y a predicarles el evangelio. Y cuando hizo todo eso, se volteó con los discípulos de Juan y les dijo: vayan ahora y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Amén. La respuesta de Jesús no fue justificarse, sino que demostró su poder. Sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, predicó las buenas nuevas. En otras palabras, les dio las dos características del reino de Dios:
lo que se oye y lo que se ve. Porque el reino de Dios tiene dos facetas, lo que se oye y lo que se ve. Lo que se oye es el evangelio que tú predicas y que tú y yo debemos predicar. Eso es lo que la gente oye, pero no nada más la gente debe de oír, la gente tiene que ver que sobre ti reposa el poder de Jesús. Jesús le dice, vayan y díganle lo que oyeron, pero también díganle lo que vieron. Te digo una cosa, esta generación que nos ha tocado vivir, en esta generación que estamos viviendo, la gente ya no quiere nada más oír. Ya la gente ha oído mucho, a la gente ya le han hablado mucho, a la gente ya le han predicado mucho de Jesús. Es rara la persona que tú te acerques y le hables, de Jesús, ya sé quién es Jesús, sí, ya me han predicado, ya me han dicho. Ya la gente ha oído mucho. La gente ahora necesita ver el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Jesús nos está poniendo la muestra y le dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y han oído. Y ese es el mismo evangelio que nosotros tenemos que predicar, uno que la gente oiga, pero que la gente también pueda ver. Cuando se fueron los mensajeros de Juan a llevarle la respuesta, Jesús volvió hacia la multitud que estaba ahí y les dice en el verso 24, síguele al verso 24. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salieron a ver? Está hablando de Juan el Bautista, ¿eh? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Fíjate cómo Jesús está reivindicando a Juan el Bautista delante de la gente. La gente se dio cuenta que Juan el Bautista le había mandado a preguntar, ¿eres tú el Mesías? Todos estaban oyendo ahí. Y han de haber dicho, ay, este Juan el Bautista, ¿cómo se pone a dudar? Y cuando los mensajeros se van, Jesús dice, ¿qué salieron a ver al desierto ustedes? Hablando de Juan. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre con vestiduras delicadas? No. ¿Salieron a ver a un profeta? Pues sí, les digo. Y no solamente profeta, más que profeta. Verso 27. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y aquí Jesús está diciendo cuál es el ministerio de Juan. Porque Juan fue el más grande de todos los profetas. Verso 28. Les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Fíjate qué declaraciones, esto es lo que a mí me revienta la cabeza y yo creo que te la va a reventar a ti también. Jesús dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Él que duda ahorita, pero ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Alguien con vestiduras delicadas? ¿Alguien? No, salieron a ver a un profeta. Y les digo algo, más que profeta, porque él fue el escogido para prepararme el camino. Los demás profetas lo anunciaron de lejos, pero a él fue escogido por mi Padre para preparar el camino para que yo entrara en el escenario mundial.
Y cuando oyes eso, cuando oyes de todos los nacidos de mujer, no hay nadie de los profetas que sea mayor que Juan. Eso dijo, ¿no? Y cuando yo me pongo a pensar y a recordar los milagros tremendos que hizo Moisés, cuando convirtió el río Nilo en sangre, ¿se acuerdan? Que agarró la vara y golpeó el río Nilo delante del faraón y se llenó de rojo, se tiñó de rojo toda el agua del río Nilo. Cuando levantó la vara y vinieron las langostas, cuando levantó la vara y vino el granizo, cuando vinieron las tinieblas, cuando vino la plaga de piojos, la plaga de ranas y todas las plagas que diezmaron al imperio más poderoso de ese tiempo. Cuando se paró frente al mar y Dios le dijo: levanta la vara frente al mar, y el mar se abrió de lado a lado para que 2,5 millones de israelitas pasaran en seco. Cuando golpeó la penca de la peña para que saliera agua en medio del desierto. O cuando ves a Elías que está frente a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo, y increpando al pueblo de Israel y diciéndole: si Baal es Dios, si Baal es Dios, síganlo, pero si Jehová es Dios, síganlo. Ya dejen de andar de un lado para otro. Y levantó un altar de 12 piedras y puso el holocausto y dijo: échenle agua ahí arriba. Después levantó su mano y dijo: Señor, si tú eres Dios, consume el holocausto. Y dice la palabra que descendió fuego del cielo y las llamas lamían las aguas. Y cuando ves que Elías resucitó a una niña y que después oró para que no lloviera, y durante 3 años y medio hubo sequía en Israel, después volvió a orar y vino la lluvia. Y ves al profeta Ezequiel orando por los huesos secos, teniendo una gran visión de lo que era el reino de Israel y lo que iba a hacer con ellos. Y cuando ves todos esos grandes profetas, hasta la piel se le pone a uno chinita de los milagros y de las cosas tremendas que hicieron para Dios. Pero tenemos a Jesús diciendo: Juan mayor es que ellos. Y si hubiera dejado la frase hasta ahí, todo estaría bien. Pero luego Jesús dijo: pero el más pequeño, Rafa, Adriana, Francisco, Paulina, Chilo, Rafa, Maya, Hugo, Carlos, Chole, Rafa, Nori, Sarita, Julio, Tencha, Diana, Nacho, Aida, Flor, Lacey, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y te digo algo, Jesús te está diciendo esta mañana: por cuanto en ti reposa mi Espíritu Santo, por cuanto yo inicié una era de la gracia, una era nueva, donde la gracia del Padre vendría sobre toda carne, y tú estás en esta generación. Tú eres mayor que Juan, y al ser mayor que Juan, porque yo lo dije, eres mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que Ezequiel, mayor que Eliseo, mayor que cualquier profeta que vino en el Antiguo Testamento. Tú eres mayor por cuanto eres parte del reino de Dios.
Yo no sé si tú lo creas, no sé si lo estás entendiendo, pero lo que Jesús está depositando sobre tu vida por causa de que pusiste tu confianza en Él, y por muy pequeño o pequeña que te sientas en el reino de Dios, lo que está depositado sobre ti por causa del sacrificio de la cruz es más grande que lo que se depositó sobre Elías, sobre Moisés y sobre cualquiera de los profetas. Porque ellos lo anunciaron, lo vieron de lejos, como dice la Escritura en Hebreos. Saludaron de lejos al Mesías. A través de una visión, de una revelación del Espíritu Santo, lo vieron como lo vio el propio David 1000 años antes de Cristo. David tuvo una visión de lo que iba a ser la crucifixión de Jesús. Y en el Salmo 22, él está detallando, léalo después, cómo está todo lo que padeció Jesús en la cruz. Él lo está escribiendo. ¿Por qué? Porque ellos fueron transportados en el Espíritu al futuro para presenciar lo que iba a suceder. Ese es el aspecto de lo profético. Cuando Dios te da una visión profética, cuando Dios te da una palabra profética de algo, de un suceso futuro, te está tomando en el espíritu y te está llevando en el futuro y te está posicionando para que tú tengas la experiencia de lo que va a suceder. Por eso cuando David está escribiendo lleno del Espíritu Santo, viendo seguramente en una visión la crucifixión de Jesús, y empieza a decir: perros me han rodeado, búfalos de Basán están alrededor de mí, siento mi lengua pegada a mi paladar, mis huesos están descoyunturados, sobre mis ropas echaron suertes. O sea, todo lo que iba a suceder en la cruz lo está escribiendo David en un salmo porque está teniendo una visión. Pero lo vieron de lejos, lo vieron en una visión. Y dijeron: bienaventurados los que van a estar allá, bienaventurados los que van a poder ser bendecidos por ese sacrificio. Por eso Jesús, cuando dice el más pequeño en el reino de los cielos, el que se sienta más pequeño, mayor es que Juan. Y Juan es mayor que cualquiera de los profetas. Lo que estoy tratando de decirte es que lo que está depositado sobre tu vida por causa de tu fe en Jesús es algo más grande de lo que nunca fue depositado sobre un ser humano en la tierra. No oí muchas amenes. Yo creo que es tan grande esto para usted que ni siquiera lo ha asimilado. Pero le digo algo: el poder más grande sobre la tierra, que es el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo, le ha sido dado a usted. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú y yo, aun si fuéramos los más pequeños, somos los mayores. Porque ahora estamos en un nuevo pacto donde tú has sido declarado nada más ni nada menos que rey y sacerdote para Dios. Eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis 1:5. Jesucristo nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Ese nombramiento no lo habían recibido en el Antiguo Testamento de manera individual, sino como nación. Jesús, el Padre, le dijo a Moisés: yo quiero un reino de sacerdotes y de reyes y sacerdotes. Pero a nosotros nos ha hecho un llamado personal al sacerdocio y al reinado.
Así que sobre ti, sobre mí, ha sido derramada una unción especial para estos postreros tiempos. Los que han tenido la oportunidad de leer un poco la palabra de Dios se habrán dado cuenta que dentro del plan de Dios para la tierra y para la humanidad, aunque ha habido épocas tumultuosas y a veces podamos llegar a pensar que a Dios se le salió de control algo, tenga por seguro que a Dios no se le ha salido nada de control. Y cuando nosotros vamos leyendo la Biblia por los diferentes tiempos, desde Adán, Moisés, todo el tiempo de Israel, los reyes, los jueces, y nos vamos en la historia hasta el Nuevo Testamento y todo, podemos ver que Dios siempre levantó personas en una generación para lo que esa generación necesitaba. Siempre. Siempre levantó personas que tuvieran lo necesario para lo que esa generación necesitaba. Y hoy estamos viviendo tiempos, mis amados, tiempos terribles. No solo en Tabasco. En Tabasco estamos en una crisis tremenda en este momento por todos los acontecimientos que estamos escuchando que suceden casi a nuestras espaldas. Estamos viendo una gran descomposición social. Estamos viendo violencia, pero no solamente la violencia que el crimen organizado está haciéndole sentir al pueblo. Estamos viendo violencia al interior de los hogares. Estamos viendo violencia al interior de los matrimonios. Estamos viendo violencia en las escuelas. Estamos en una crisis donde la sociedad se está convulsionando en medio de aflicciones para las cuales no tiene respuesta, mis amados. Porque la respuesta somos nosotros. Tú eres la respuesta para Dios, para lo que esta generación necesita. Y hasta que tú no te levantes creyendo que sobre ti ha sido depositado algo especial, que no fue depositado sobre Juan, que no fue depositado sobre Elías, sobre Moisés y sin ninguno de los profetas, hasta que tú no te caiga el 20, que eres depositario de un regalo precioso llamado Espíritu Santo, que te fue dado para ministrar a esta generación que se está convulsionando, esa generación se puede perder. Y tal vez estés pensando, ay pastor, si viera los problemas que yo tengo, si viera los conflictos en los que ando, tengo problemas económicos, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en mi trabajo, me andan corriendo, me bajaron el salario, ando buscando trabajo. Porque esas son las excusas que tenemos para no hacer lo que debemos. Pero si hicieras lo que debieras, no te tendrías que preocupar por lo que te estás preocupando ahorita. Si hicieras lo que debieras como hijo, como hija de Dios, ejerciendo tu llamado y tu propósito en esta generación, poniendo tus dones al servicio de Dios, no te tendrías que estar preocupando que esto, que el otro. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de eso. Las añadiduras por las cuales se aflige la gente que no le sirve a Dios, se aflige porque no le sirve a Dios. En el momento que tú le digas a Dios, Señor, yo tomo mi lugar y voy a empezar a servirte, voy a empezar a hablar de ti, voy a empezar a llevar este mensaje de vida a aquellos que están a mi alrededor. Ni siquiera tienes que caminar mucho. En el escritorio de al lado, en tu oficina, hay alguien que necesita a Jesús. En tu casa de al lado, donde vives, hay alguien que necesita a Jesús.
En el pupitre de al lado, en la escuela donde estás, hay alguien que necesita a Jesús. Lo que pasa es que no hemos creído en lo que hemos recibido. Pero en el momento que lo creas, te vas a dar cuenta cómo, y al servirle a Dios, te vas a dar cuenta cómo la economía empieza a cambiar, cómo los conflictos, cómo los hijos se empiezan a alinear, cómo los conflictos con la esposa se empiezan a disolver y cómo todo empieza a fluir porque Dios es fiel. Dios es fiel. Jesús dijo, vengan a mí. ¿Alguien lo ha escuchado eso? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Y encontrarán descanso para sus almas. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, ¿quiénes son los que están trabajados y cargados? Pues todos andamos trabajados y cargados. Es decir, ocupados en muchas responsabilidades y cargados de muchas aflicciones, que es como está la mayoría. Dice, vengan a mí, yo les voy a dar el descanso, agarren mi yugo. ¿Sabes qué significa agarren mi yugo? El yugo es una herramienta que se usa para unir a dos bueyes para el arado, ¿sí? Ese es el yugo. Es una vara que se amarra del cuello y al otro buey del cuello para que los dos bueyes vayan caminando a la misma velocidad y no vaya uno por su lado. Jesús dice, andas trabajado y cargado, andas preocupado por tus responsabilidades, por tu economía, por tus aflicciones. Ven, yo te voy a dar descanso de todo eso. Toma mi yugo y camina conmigo en mi propósito, en ganar las almas, en llevar el evangelio. Este yugo mío que yo te quiero poner para que camines conmigo es más ligero que el que tú llevas. El peso de lo que tú llevas por tus preocupaciones, por tus ocupaciones, por tus aflicciones, es más grande, dice Jesús, que el peso que yo te estoy poniendo del servicio. Y si tú caminas conmigo, yo le voy a dar descanso a tu alma. Tú eres y yo somos la respuesta para esta generación. Es tu oportunidad de ver la gloria de Dios a través de tu vida con lo que Él ya ha depositado. Pero pastor, es que yo no siento que lo tenga. No tienes que sentirlo, que lo tienes. Lo tienes porque ya te lo dieron. Lo que necesitas es creer. Nada más. Necesitas creer. Necesitas creer que tú fuiste escogido en tu casa como ese rey y sacerdote que va a gobernar con justicia, que va a interceder por sus hijos, que va a interceder por su esposa, que va a interceder por sus compañeros de trabajo, que les va a llevar la palabra, que va a ministrar los corazones necesitados de los que están al alcance de tu mano. Ni siquiera tienes que moverte mucho. A los que están alrededor, dicen los datos que una persona tiene influencia sobre 80 personas más en promedio en su vida. Por lo menos a 80 personas vas a tocar de manera cercana, directa a lo largo de tu vida. Empieza a hablarles de Jesús, empieza a llevar esperanza a la gente, empieza a llevarle sanidad a la gente. ¿Sabías? Tal vez no lo sepas, pero hoy lo vas a saber, que en tus manos, solo por haber recibido a Jesús, solo por haber
recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, solo por eso, en ese momento recibes la unción para llevar sanidad a la gente. En ese momento. No tienes que pasar por un discipulado, no tienes que pasar por toda una enseñanza, no. Solo tienes que creer. Solo tienes que creerlo. No necesitas entrar a una universidad teológica y que te den toda una materia de sanidad divina. Es bueno, claro, tener toda la base teológica. Eso te da seguridad, te da conocimiento. Pero no es la doctrina la que te hace que sanes. Porque a veces tenemos muy buena doctrina como cristianos y algunos tenemos muy buena doctrina, pero tenemos muy malas creencias todavía. No creemos, pues. No sabemos la teoría, no sabemos la doctrina. No, que la sanidad divina, que en la cruz, que sí, que esto, sí, pero no lo creemos. Y como no lo creemos, están los enfermos a todo nuestro alrededor y no somos capaces de orar por él, ni poner la mano sobre ellos para que sean sanos. Como decía la profeta la semana pasada, vas a ir por los enfermos para sanarlos, no para orar por ellos. No vas a ir a orar por los enfermos, vas a ir a sanar a los enfermos. Y sanarán. Este es el momento. Hoy es el momento. Yo sé que hay personas que vinieron por primera vez y dicen, ¿de qué diablos estará hablando el pastor? Yo vine porque traigo una bronca que ya no sé ni qué hacer, ando toda afligida y que me están hablando de que yo puedo y que, pues te digo algo, si lo crees, desde hoy tú vas a salir y vas a orar por un enfermo y vas a sanar. Si lo crees. Porque solo se tiene que creer. Solo lo tienes que creer. ¿Cuántos lo creen? Quiero ver. Ahorita vamos a ver, no se preocupe. Ahorita vamos a pasar a la práctica. Yo veo esta generación, en general a la sociedad, a veces en las conversaciones que tenemos con personas o lo que oímos en los medios de comunicación, y creo que es un tiempo donde la gente está como Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel. ¿Será Jesús el Mesías? ¿O seguiremos esperando? Tal vez en tu vida misma, en este momento, estés en una situación difícil, confrontadora, apremiante, en una crisis, y tal vez te estés preguntando, ¿será Jesús la respuesta para mi vida? ¿O tendré que esperar a otra respuesta? Y yo te digo, los muertos son resucitados, los enfermos son sanados, los ciegos ven, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Pero te digo una cosa más, Jesús está esperando que tú lo hagas. Hoy tienes que dar un salto en tu fe. Y a pesar de los pesares, a pesar de la circunstancia que estés viviendo, te puedas levantar con fe y decir, no importa lo que esté pasando en este momento,
Yo sé que Dios ha depositado algo especial en mi vida y lo voy a creer y lo voy a ejercer, porque Él lo dijo. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, y yo estoy en el reino de los cielos. Amén. Dale un buen aplauso al Señor. Muchas veces estamos esperando que venga otro para hacer lo que necesitamos que empiece a suceder. Pero yo te digo algo, si Dios te ha traído a esta iglesia y estás en esta iglesia está llamada por el Espíritu Santo para ser de una influencia allá afuera. Y si Dios te trajo aquí, no se equivocó. Seguro que hay un propósito para ti de transformar esta ciudad, empezando con los que estén a tu alrededor, llevándoles el mensaje, llevándoles la sanidad, llevándoles la liberación. ¿Sabes cuánta gente hay atormentada por demonios? Ni lo saben. Y siguen atormentadas y andan atormentadas para arriba y para abajo. Con insomnio, no pueden dormir, tienen malas visiones, malos sueños, pesadillas, ven sombras, los tocan, una serie de síntomas que traen de opresión demoníaca, y no hay quien. Y tal vez tú te enteras y sabes que esa persona está en esa condición y no haces nada. Pero déjame decirte que sobre ti reposa el poder del Espíritu Santo. Y solo necesitas la fe para ejercer y ordenarle a esa enfermedad, ordenarle a ese demonio que suelte a esa persona en el nombre de Jesús. Y te vas a sorprender de lo que sucede. Pero es necesario que tú y yo nos levantemos esta mañana para creerlo y ponerlo en práctica. Yo sé que hay personas que vinieron por primera vez y tal vez hasta te parezca un poco raro lo que estás escuchando. Y tal vez dices, esto me suena muy raro, yo venía por otra cosa. Pues te tengo una sorpresa. Dios te trajo este día para que escucharas que sobre ti se va a depositar lo más poderoso que el hombre ha recibido en la tierra: el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quiero invitar a las personas que vinieron por primera vez y decirles que el pecado es la causa de todos los males en la vida del ser humano. El pecado va a llevar a la muerte siempre. Y no solo la muerte física y la muerte espiritual, porque hay dos tipos de muertes: la muerte física o biológica, y hay una muerte espiritual. La Biblia le llama la primera muerte y la muerte segunda, que es la espiritual, la separación eterna de Dios. Pero no es la única. El pecado mata todo lo que toca. Mata la familia, mata las relaciones, mata los sueños, mata tus proyectos, mata tu economía, mata todo. El pecado es el precursor de la muerte. Y no hay nada en la tierra que el hombre haya hecho o pueda hacer por sí mismo que te libre del pecado y de la muerte. No hay. No hay psicólogos, psiquiatras, médicos, filósofos, pensadores, brujos. No hay nada que lo pueda hacer. El único que pudo vencer al pecado y la muerte se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él es el único que te puede salvar
del pecado y de la muerte, porque Él llevó tu pecado a través de su muerte en la cruz. Él tomó el pecado tuyo, el mío, el de toda la humanidad, los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad, todo lo recibe Él. Él es castigado por el Padre, no por Satanás. Él fue castigado por el Padre y llevado a la cruz y descendió al infierno, como dice la palabra. Pero como en Él no había pecado en sí, el Espíritu Santo lo resucitó en gloria. Si tú crees y recibes el regalo que Jesús te ofrece hoy, de que tus pecados, sean los que hayan sido, por muy viles y vergonzosos que sean, tú recibes el regalo que Él te ofrece hoy, de que tus pecados te sean perdonados, porque Él los llevó en la cruz. Tú recibes la vida eterna y recibes al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es Dios mismo y que te va a empoderar para hacer las cosas gloriosas que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú estás dispuesto y dispuesta a recibir ese regalo hoy y decirle a Jesús: yo creo que tú llevaste mis pecados, yo creo que tú moriste por ellos en la cruz, ya no me pertenecen a mí, yo te los entrego y recibo tu perdón. Si es tu deseo, yo quiero invitarte para que ahí en tu lugar te pongas de pie. Y por favor, el grupo viene, el grupo Alabanza. Quiero invitar a las personas que vinieron por primera vez, que hoy se lleven ese regalo en su corazón y en su vida, porque este es el inicio para ustedes de una gran aventura por donde Dios los va a llevar, para mostrarles su poder y su gloria. Porque si vinieron en aflicción, si vinieron en temor, si vinieron en inquietudes, en dudas, hoy se van a ir empoderados por el Espíritu de Dios. Amén. Así que yo quiero invitar a las personas que vinieron por primera vez, si gustan ponerse de pie, ahí en su lugar. Pónganse de pie, que no les dé vergüenza, no les dé pena. Miren, los que están sentados, una vez ya tuvimos la oportunidad de decirle a Jesús: yo quiero recibirte, quiero recibir el perdón. Yo les voy a compartir una experiencia personal. El día que yo recibí a Jesús, bueno, no el día siguiente, cuando abrí mis ojos en la mañana, sentí una libertad que tenía años que yo no podía vivir, no podía experimentar. Esa libertad que me ha continuado por todos estos años, como un peso que se quitó de mi vida, una carga. Y ahora entiendo los que están trabajados y cargados, una carga, porque el pecado pesa, mis amados. El pecado tiene un peso muy grande sobre el corazón. Recuerdo ahorita que dije el peso, estaba un predicador, un evangelista, diciendo: el pecado tiene un peso muy grande que el hombre no puede resistir, que no puede sostener. Y en eso se levanta un hombre y dice: oiga, yo no siento el peso del pecado. Le dice: porque está muerto. Una vez que viva, usted va a sentir el peso que se va a quitar de encima. Y yo les aseguro a ustedes que mañana va a ser un día diferente para ustedes. Se los puedo asegurar.
Es muy sencillo recibir a Jesús, se lo tenemos que decir, pero a lo mejor a usted se le dificulta. Yo lo voy a guiar en una oración, pero pidiéndole que usted la repita y la crea en su corazón. Dígale: Señor Jesús, te doy gracias por traerme a este lugar para escuchar que tú hiciste algo por mí muy grande. Tomaste todos mis pecados, los que he cometido y aún los que todavía no cometo, y los has llevado en la cruz para pagar por ellos. Hoy te entrego todos mis pecados, todas mis faltas. Te pido perdón por ellos. Te pido que me limpies de toda maldad. Recibo la vida eterna. Recibo a tu Espíritu Santo para que a partir de hoy me muestre y me enseñe todas las cosas hermosas que me has dado este día con la salvación. Gracias por escogerme y apartarme para ser salvo en este día. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.